que es voy a hablar acerca de la formulación de la mecánica estadística de la radiobiología. Y bueno, aquí este es el paper que leí y estos son los autores. Y bueno, ellos empiezan hablando acerca de un problema así epistemológico, acerca de las leyes empíricas y todo eso. Y bueno, que ellos dicen que las leyes empíricas creadas inicialmente se pueden volver incapaces de explicar todos los nuevos datos experimentales que se obtienen. Y bueno, luego se crean modelos que por lo general explican estos comportamientos inexplicables, ¿verdad? Y bueno, cuando los datos experimentales crecen lo suficiente, las correcciones que se han hecho anteriormente, o sea, estos modelos, no pueden explicar los resultados. Y bueno, luego se busca un nuevo conjunto de correcciones y se encuentra y se proporciona una explicación adecuada para los nuevos fenómenos observados. Y bueno, luego se llega como un límite. Ellos dicen que la ley empírica llega a su límite y es imposible ir más lejos en algún momento, porque hay una gran cantidad de datos anómalos. Y bueno, en este punto ellos dicen que se necesita un enfoque teórico capaz de explicar con éxito estos datos. Y eso me hace recordar acerca de la radiación de cuerpo negro, que se crearon un montón de modelos tratando de explicar esto. Y hasta que Max Planck pudo darle un modelo preciso, ¿verdad?, que explicara con claridad el fenómeno de radiación. Y bueno, ellos hablan acerca del efecto tisular, como nuevamente el efecto tisular se refiere a tejidos. Y bueno, es un concepto empírico ampliamente utilizado por los oncólogos para encontrar que, dada una dosis de radiación, el factor de supervivencia del tejido o de las células tumorales. O sea que como que calcula la supervivencia de las células por la red, al recibir la radiación, pues. Y bueno, ha sido desarrollado durante años y es capaz, como concepto, de reunir varios modelos de interacción entre células y radiaciones ionizantes. Permítanme, voy a beber agua. Y bueno, la expresión general utilizada en radiología para la fracción de células de supervivencia se deduce asumiendo que los eventos letales por célula siguen una distribución de Poisson. Y bueno, ellos piensan que además de que la dependencia entre el factor de supervivencia y el efecto tisular podría encontrarse a partir de las leyes más profundas basadas en los primeros principios de la naturaleza. Y este es el principio de la máxima entropía. Y bueno, el principio de la máxima entropía nos dice que dado un modelo de distribuciones de probabilidad, que se elija la distribución con mayor entropía. Y bueno, lo que significa que uno debe buscar una distribución consistente con las restricciones observadas que maximice la entropía. Y bueno, una sección que ellos ponen que se llama radiología y extensividad. Y bueno, ellos usan un modelo lineal que se basa en el factor de supervivencia celular, que es este alfa. Y bueno, ellos definen a la fracción de tejido destruido por una dosis de radiación D como esto, como la ecuación 1. Y la probabilidad acumulada de la supervivencia celular es esta. Y ese es el factor de supervivencia. Bueno, esta es la probabilidad la probabilidad acumulada de la supervivencia celular. Se define como 1 menos esto. Al final solo queda este exponencial. Y tiene sentido, pues. Se puede ver gráficamente que eso es una exponencial decayendo y entre menos dosis,
mayor va a ser la supervivencia, ¿verdad? Y bueno, se me olvidó poner una gráfica o algo así. Y bueno, la densidad de probabilidad de las células muertas por unidad de dosis es la ecuación 3 y la probabilidad acumulada cumple esa propiedad aditiva y es lógica, ¿verdad? Porque aquí solo queda una exponencial, ¿verdad? Aquí es ese f sub s, se me comí el s. Lo que significa que los efectos de la radiación son acumulativos siguiendo un modelo aditivo. Y bueno, el efecto tisular se define de esta forma y cumple la siguiente propiedad, que es obvia. Y bueno, para una dosis de radiación más alta, este modelo lineal no es lo suficientemente preciso. Y también ellos dicen que la experiencia empírica ha mostrado de que el efecto tisular debe calcularse de esta forma, y ese es llamado como modelo lineal cuadrático por sus siglas en inglés, linear quadratic, algo así. Y bueno, el principal problema involucrado aquí es la función de probabilidad no extensa, lo que quiere decir de que el factor de supervivencia para dos dosis sería este, y lo que implica es esto. Sí, es obvio, ¿verdad? Y bueno, eso significa que la fracción de supervivencia es menor si la red. No, espérame. No está para mí, dale atrás. Ah, bueno, esto Ajá. lo voy a explicar. Bueno, esto es obvio, ¿verdad? Porque aquí Sí, se lo de busca un arriba, sí. modelo, y esto se explica acá, que significa que la fracción de supervivencia es menor si la radiación se aplica en una sola dosis más alta que si se aplica la misma cantidad de radiación en dos dosis. En otras palabras, una aplicación de radiación continua mata más células que una fraccionada, eh, como podemos ver aquí. También se puede llegar a la relación para E de esta forma, lo que significa que E no es aditiva, o sea que teniendo esto E no cumple esta propiedad. Bueno, siendo este modelo, E no cumple esta propiedad como resultado de la naturaleza no lineal de E en este caso. No se cumple el principio de superposición. Y bueno, se hace un enfoque. Solo deja la diapositiva esa, que no logro ver bien qué es lo que sucede. La anterior, Ah, esta. esa es. A ver, a ver. Ah, ok. Bueno, sí, está bien. Continúa. Bueno, el enfoque clásico, ellos dan un enfoque clásico. Y bueno, ellos dicen que siguiendo un modelo lineal, el cual cumple que si la cantidad de radiación absorbida es limitada, ninguna célula puede sobrevivir. O sea, si la cantidad de radiación absorbida es ilimitada, ninguna célula va a sobrevivir. O sea que esta función, cuando D tiene infinito, es cero, y eso es verdad, ¿verdad? Porque si vemos la naturaleza de esto, de f sub s, que simplemente aquí queda la exponencial, cuando D tiende a infinito, eh, tiende a cero, ¿verdad? Y bueno, si E se define en este caso como esto, entonces la densidad de probabilidad de matar una célula bueno, P de E sería la densidad de probabilidad de matar una célula. Entonces la fracción de las células muertas para un efecto tisular menor que E será esta función. Y bueno, la fracción de supervivencia para cada efecto tisular menor que E será esta ecuación de acá, la ecuación 14. Y bueno, usando
esta densidad es posible escribir una entropía funcional de Boltzmann, que se define de esta forma. Y bajo el principio de integridad, se integra de 0 a 1, si se tiene una distribución de Boltzmann. Todo el espacio es igual a 1, el espacio de probabilidad, como debe ser. Y el valor medio debe ser un número menor que infinito, pues debe ser un número medible. Y usando el principio de máxima entropía se obtiene un funcional. Y aquí estas constantes que vimos acá, la A y la B, son los multiplicadores de Lagrange. Y bueno, se pueden encontrar siguiendo estas dos restricciones impuestas y maximizando el funcional, o sea, maximizando esto. Por lo tanto, se obtiene la distribución exponencial del efecto tisular. Y la probabilidad de supervivencia de una sola célula es esta ecuación 20. Y bueno, la expresión anterior, esa expresión 20, es la expresión probada experimentalmente y normalmente se utiliza por el factor de supervivencia en función del efecto tisular y que se justifica en la literatura solo a través de argumentos probabilísticos. Entonces se define alfa de esta forma, uno entre el valor medio de la dosis de radiación, que en este caso se deja en valores así que se pueden medir, que esa es la dosis de radiación, ¿verdad? Y con esto ya se puede expresar esta ecuación de forma radiobiológica estándar, dicen ellos. Y bueno, un enfoque más generalizado. Y bueno, para aplicar este principio se exige que exista cierta cantidad de radiación absorbida o que su efecto tisular sea equivalente a la radiación absorbida por el alfa sub 0. Después de lo cual ninguna célula sobrevive. Aquí F sub S está en función de omega, que es el efecto tisular equivalente. Y bueno, usando la entropía de Salis, se tiene esto, que es la entropía de Salis, que es una generalización de la entropía de Boltzmann. Y este Q que ven aquí es el factor entrópico y tiene valores de 0 a 1. Y bueno, se imponen estas condiciones y aplicando el método de multiplicadores de Lagrange se obtiene este funcional. Y bueno, al maximizarse bajo las condiciones anteriores se encuentran el valor de estas constantes A sub Q, B sub Q y omega en términos de E y de Q. Y bueno, la función de densidad de probabilidad sería esta en términos del valor medio de E y de Q. Y el factor de supervivencia va a ser este. La ecuación 31. Y bueno, también se puede usar la expresión para omega, esta, para poder simplificar el factor de supervivencia de esta forma, como en la ecuación 32. Y si se define a E de esta forma, se obtiene una expresión para el factor de supervivencia de las células bajo la radiación en términos de D y de delta. Para todo D menor que delta y 0 va a ser en otro caso. Va a ser una función condicionada si se toma en cuenta esto.
Y ese valor delta caracteriza un punto crítico para la probabilidad de supervivencia celular y divide el espacio de fases en dos secciones con propiedades diferentes. Y bueno, ellos presentan datos experimentales y en esta figura eh, se puede ver el límite del efecto tisular, omega, en función del parámetro de extensividad o del índice entrópico, Q. Entonces, se asume que aquí se puede ver de que Q solo puede ir hay como una asíntota aquí para Q, solo puede ir de 0 a 1. Y bueno, se puede ver el comportamiento exponencial. Y bueno, aquí el factor de supervivencia en función de D sobre delta, que muestra datos experimentales de un melanoma humano sometido a la radiación a diferentes tasas de dosis. Como ven aquí están las dosis, 150, C Gray sobre minutos, 7.6, 1.6. Y aquí están cuadrados, círculos y triángulos, si no lo logran ver bien. Y bueno, se ve que esta ecuación, eh, esta ecuación, eh, sí, sí, se, sí se ajusta bien a los datos y se usa un Q de 0.93 en este caso. Y aquí muestra los datos de supervivencia celular extraídos de una base de datos para, para células madre bajo un haz de neutrones y electrones en diferentes condiciones, electrones high, low y hypoxic. Y se usa un Q de 0.97, entonces aquí se ve también que se ajusta bien a los datos, el modelo se ajusta bien a los datos. Y bueno, al fin, ¿alguna consulta? Esos juegos fueron realizados con una sola irradiación o ¿Cuál? sí, ese y el otro. Bueno, el anterior interesa más el anterior. El anterior fue con distintas... Pero fue una única irradiación en cada evento o sí, una única. dice por cuánto tiempo. No, solo da la razón de esta razón. Ajá. Y Bueno, aquí está bien. simplemente para de neutrones y electrones, Ajá. pero no Lástima que dice no por hay cuánto ninguna tiempo. comparación con el modelo lineal cuadrático, ¿verdad? No, no hay, solo para este, que el caso general, un enfoque generalizado. ¿Y qué conclusiones da sobre, además de que que el modelo se ajusta con la experimentación? Mm, Eh, Porque es que no es lo ujú. mismo, ¿verdad?, irradiar una muestra que algo en vivo, pero no dice nada sobre eso, me imagino. Sobre eso no, fíjese, porque en el caso de esta gráfica fueron datos extraídos de una base de datos. Entonces, y no habla mucho acerca de eso. Solo dice, se extrajeron datos acerca de esta base de datos. Bueno, bueno, está bien, es interesante. Bueno, lo interesante es usar la mecánica estadística, ¿verdad?, para predecir Sí, cosas. sí, porque fue raro, fue Sí, algo nuevo. bueno, la mecánica estadística está en casi todo. Sí, es en economía y todo eso.
Bueno, gracias, Alan, estuvo interesante. Se ha Bueno, ganado un descanso. sí, por los momentos. Ah, y también encontré un libro acerca de eso. Bueno, en sí es una tesis, ya se lo voy a mostrar, que habla más acerca de esto, fíjese. No sé si lees.